Bonjour à tous, comment ça va? On se retrouve après la fête de Noël pour une petite vidéo sur les accents. Une vidéo intéressante pour les débutants, mais aussi pour les élèves un peu plus confirmés. Vamos a ver sobre todo los acentos en la letra E. Hay tres sonidos con la letra E. Pues primero la letra del alfabeto sin acento E, que es diferente que en español. Para obtener el mismo sonido que en español hay que poner un acento que se llama accent aigu. Entonces hace el sonido E como en español. Y el tercer sonido con dos acentos, un acento grave, que es al revés del acento aigu, y el acento circunflex, que es el sombrero, que hace el sonido E con boca más abierta. E. Entonces los tres sonidos, E, E. La pregunta es, obviamente, ¿cuándo se ponen estos acentos? El acento aigu y el acento grave. Cuando la E se pone al fin de una sílaba, siempre se pone un acento que sea aigu, E, o grave, E. El acento grave se pone cuando después de esta sílaba hay una E que no se dice. Y en otros casos, pues se pone el acento aigu. Voy a mostrar una tabla para que entiendan bien. Empezamos con el acento grave. Entonces tienen palabras y hay un E al fin de la primera sílaba y aquí al fin de la segunda sílaba. Père, mère, frère, dernière. Se ve que la última sílaba es una E que no se dice. No se dice re, ok, se dice r. Père, mère, frère, dernière. Entonces, el E antes de esta sílaba con una E muda es el acento grave. Entonces, con boca abierta, père, mère, frère, dernière. En los otros casos, cuando se acaba con un sonido que se dice sion, j'ai, dans, ma, aquí hay un E al final de sílaba y es una E accent aigu, entonces el E español, précaution, léger, président, cinéma. Cuidado también cuando la E es antes de una S que está la última letra de la palabra. Por ejemplo, las palabras après, près, très. En este caso siempre es un acento grave, entonces con la boca abierta. Après, près, très. Después hay casos donde nunca se pone un acento en la E, aunque este E tiene un sonido. En general, un sonido abierto E. Por ejemplo, cuando la E se pone en una palabra de tres letras y la E está en la mitad. Por ejemplo, las palabras mer, gel, sec, sel. No hay acento, pero se escucha que hay un sonido abierto con la boca abierta. Mer, gel, sec, sel. También no hay acento cuando la E se encuentra antes de una doble consonante. Por ejemplo, las palabras elle, belle, pierre. También se escucha un sonido que es abierto, pero no hay acento en la E. Elle, belle, pierre. Y también no hay un acento cuando la E se encuentra de las letras D, T, R y Z, cuando está al fin de palabra. Por ejemplo, las palabras pied, parler, sommet, nez. Y también cuando la E es antes de una X, como exercice y Mexique, no hay acento. Por fin, el acento circunflex
hace el mismo sonido que el acento grave, es un sonido abierto, e. ¿Por qué acento circunflex? Pues en la antigua palabra, en viejo francés, había una S después de la E que ha desaparecido en francés moderno. Por ejemplo, la bête en latín, como se dice en español, pues latín en francés, se decía bestia. También la palabra fête se dice en latín festa. Bête, bestia en latín, fête, festa en latín. Y esta S se reencontré en algunos adjetivos que viene del sustantivo bête, fête, como bestial, festif. Aquí se reencontra el sonido S. Y como se acuerdan que la sílaba se acaba con un consonante, obviamente ya no hay acento en la palabra festif y en la palabra bestial tampoco. Este acento circunflex también lo encontramos sobre la vocal U y es sobre todo para hacer la diferencia entre dos palabras que se escucha igual pero que no significan la misma cosa. Por ejemplo, entre du et du, el primer du, es un partitivo. Du es el verbo devoir en pasado, debido. Mur et mur, el primer mur es la pared y el segundo es maduro. Sur et sur, el primero sin acento es sobre y el segundo con acento es seguro. Voilà, je crois que j'étais plutôt complet sur les accents. Une leçon qui servira aux débutants pour faire la différence entre les sons E et E, mais aussi aux intermédiaires pour savoir quand placer les accents et quand ne pas en placer. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle leçon. Les leçons vont un peu plus s'enchaîner maintenant que les fêtes vont se terminer. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de me suivre sur Facebook. Merci beaucoup, au revoir.